Hola de nuevo, bienvenidos a todos. Para presentar este Dream Team, primero pues debería destacar dos aspectos que ellos tienen en común. El primero es que los tres pertenecen a la Orden de Toledo Oculto. En 2007, Julio y Gonzalo deciden crearla y es un grupo de estudio dedicado en exclusiva a la divulgación de la magia de la historia y la cultura del misterio. Y que, junto a la colaboración y el apadrinaje de Jesús Callejo, inauguraron el Museo de la España. Entonces, en primer lugar, me gustaría presentar a Daniel Gómez Aragonés. Él es licenciado en Humanidades y posee el diploma en estudios avanzados en el área de Historia. En 2018 fue nombrado académico correspondiente por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Y colabora con distintos medios de comunicación y ha participado en programas que todos conocemos como Espacio Blanco, y hoy a última hora de la noche se emitirá en directo, de Historia por la Escuela de la Cultura. A través de sus publicaciones busca crear un puente entre el pasado y el presente y tiene libros como Historia de los pueblos bárbaros de Europa o Toledo, biografía de la ciudad sagrada. Además, realiza rutas, actividades culturales tanto en Toledo como en Madrid e imparte conferencias y clases. Además, tengo que decir que es el hombre más envidiado del Congreso por su pelazo. En segundo lugar, Gonzalo Rodríguez García, que es doctor en Historia, gracias a un estudio sobre la tradición hebrea de la España celta, el cual fue organizada bajo el título de los celtas, héroes y magia. Es un estudioso del mundo de la tradición en el sentido experiencial, como él suele decir. Ha publicado también El poder del mito de Hispanofilia. Es un artículo habitual en conferencias, programas de radio y podcast. También organiza junto con Julio y con Daniel, realizan las rutas y también actividades culturales en museos. Y por último, Julio César Pantoja, que es oficial de turismo y también realiza esas actividades junto a sus compañeros. Él está especializado desde el 2004 en la divulgación e interpretación del patrimonio histórico y artístico de Toledo. Es un gran entusiasta en el estudio de la tradición mágica que atesora la ciudad. Es escritor, es organizador de congresos, es ponente y a su vez es colaborador en varios medios de comunicación. El último en la versión televisiva del Colegio Visible. Así que, señoras y señores, estamos a punto de embarcarnos en un viaje único por el pasado, guiados por un verdadero triunvirato de la historia. Qué traída, ¿eh? Total. Hoy nos iluminarán sobre las nubes del Rey Santo y el Rey Sabio. Muchas gracias. Bueno, ¿se me escucha bien? Bueno, Julio, Gonzalo, vamos a recoger, nos vamos porque nos han hecho una presentación brutal y lo único que podemos hacer yo creo es estropearlo más que otra cosa. Pero bueno, hemos venido a jugar y vamos con ello, damas y caballeros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿La mañana bien? ¿Están disfrutando? Nos alegramos mucho. Los tres que estamos en esta mesa somos hombres de la tradición y como nos gusta decir, hay pocas cosas más tradicionales en España que el refranero castellano. Y hay un refrán que dice que es de bien nacidos ser agradecidos. Y nosotros queríamos dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí en esta magnífica mañana de otoño, al resto de ponentes que nos han precedido y que luego seguirán con las ponencias, a la dirección del Castillo San Servando, pero especialmente queríamos dar las gracias a la persona, al culpable, al responsable, de que un año más, el tercero consecutivo, y Dios quiere que todavía quedan muchos años más, estemos todos aquí. Así que me van a permitir que pidamos un gran aplauso, que levantemos este castillo a don Luis de Évora, por favor. Ya, damas y caballeros, sin más dilación, porque siempre el tiempo apremia, vamos a sumergirnos en lo que sería una aventura que nos va a llevar desde el Rey Sabio al Rey Santo. Pocas veces en la historia de un país, de una nación, no me gusta el concepto ni país ni nación, me gusta el concepto de patria, y no porque tenga un sentido cuñadesco ni mucho menos, sino porque es la tierra de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Nosotros somos como somos gracias a todo el mundo que ha estado antes que nosotros.
Como les digo, pocas veces en la historia de una patria se tiene la fortuna y el privilegio de contar con dos reyes que sean padre e hijo y que los dos hayan rayado a una altura sencillamente brutal. Que nos cueste mucho decidir cuál es mejor o cuál es peor, cuál está por encima del otro. ¿Fue mejor rey el padre o fue mejor el hijo? Y en el caso de la historia de España, curiosamente, tenemos tres binomios padre e hijo que son sencillamente espectaculares, que han marcado y han definido por completo nuestra historia, que podemos hablar de los auténticos padres de la historia de España, de la patria de España. Nos vamos al siglo VI. Si alguien pensaba que no íbamos a hablar de godos, está equivocado, ¿vale? Siempre hay que hablar de visigodos, ¿ok? Final del siglo VI, Leovigildo y Recaredo, padre e hijo. Leovigildo, arquitecto del reino visigodo. Recaredo, el rey que realiza la conversión al catolicismo, de acuerdo en el Tercer Concilio de Toledo. Saltamos 1000 años, siglo XVI, se han mencionado en parte de la anterior ponencia, el César, el emperador, Carlos V, y su hijo, Felipe II, el rey prudente, aquel rey bajo el cual el sol nunca se ponía en el Imperio español. Pero es que justo entre Leovigildo y Recaredo y Carlos V y Felipe II tenemos también un padre y un hijo que son sencillamente espectaculares, que nos llevan al siglo XIII, ese siglo que en este congreso en buena medida se está reivindicando tanto. Ellos son el rey santo y el rey sabio, es decir, Fernando III el Santo, que lo tiene aquí a mi espalda representado por Murillo, y Alfonso X el Sabio. Al terminar nuestra ponencia ya ustedes deciden quién es mejor, quién está por encima, quién le gusta más, eso ya es, me atrevo a decir que es gusto personal. Pero van a ver también cómo los apelativos de el santo y el sabio no es algo casual. Estamos en un contexto fundamental en nuestra historia, que es la Reconquista. Vamos a hacer una cosa. Quiero un voluntario, por favor. Que alguien levante la mano. Venga, sin miedo, vamos a cobrar igual. Allá al fondo, que he visto la primera mano. ¿Qué es para usted la Reconquista? Sí. Sí. Bueno, pues La Reconquista no es Reconquista en general, sino en España, la historia de España. bueno, pues un hito bastante importante con el cual se fueron tomando territorios que estaban ocupados por otra cultura. Ok. Pues, damas y caballeros, todos los presentes, o al menos casi todos, son hijos directos de la Reconquista. Somos hijos directos de la Reconquista. La Reconquista es el proceso por el cual los reinos cristianos del norte recuperan territorio a los musulmanes. ¿Para qué? Para restaurar el reino perdido, que es el reino visigodo de Toledo. Y en el siglo XIII tenemos momentos fundamentales, como 1212, la batalla de las Navas de Tolosa, donde participa, por cierto, batalla de las Navas de Tolosa, que ojalá algún día hagamos una puñetera película, ¿vale? Ojalá que Mel Gibson algún día nos escuche y haga un barrizada española con las Navas de Tolosa. Como esto queda grabado, que se quede ahí en la fuerza. El abuelo de Fernando III el Santo participó en la batalla de las Navas de Tolosa, Alfonso VIII. Los abuelos de Fernando III el Santo son personajes muy interesantes, como os digo, Alfonso VIII y su esposa, Leonor de Plantagenet. Alfonso VIII muere en 1214 y es sucedido por su hijo, Enrique I. Pero ¿qué pasa? Que Enrique era un niño y actúa como regente la hermana de este, la reina Berenguela. Hoy en día que estamos en un momento en el cual estamos reivindicando y recuperando el papel de la mujer en la historia, en España tenemos mujeres sencillamente alucinantes. Una se ha mencionado antes, Isabel la Católica, la reina más grande de la historia de la humanidad. Pero también tenemos a Urraca de León, la primera reina titular de Europa. Pero entre medias tenemos a Berenguela de Castilla, que es tan grande que por eso yo llamé a mi gata Berenguela, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué sucede? Que estamos en un momento de inestabilidad. El pequeño Enrique muere en 1217 y se queda como reina titular Berenguela, pero Berenguela hace una jugada maestra, y es ceder el trono a su hijo, a Fernando III. Fernando III tenía un problema, y es que la nobleza le discutía el poder. Pero no solo esto, sino que su padre, que es Alfonso IX de León, también estaba enfrentado a él. Pero finalmente Fernando III, siempre con el apoyo fundamental e inestimable de su madre, se hace con las riendas del trono de Castilla y comienza lo que es un reinado fascinante. Un reinado fascinante que en 1230
le lleva a heredar el reino de León. Sabéis que estamos en un momento en el cual Castilla y León están separados, pero en 1230 y para siempre, a nivel de reinos, no entro en el tema de comunidades autónomas, Castilla y León quedan profundamente unidos, gracias a Fernando III el Santo. Pero es un rey que también destaca por muchas cuestiones. Evidentemente, Fernando III daría para estar aquí horas y horas. Es un rey que trabajó para que tuviésemos un derecho unificado. Los que han cometido la locura de estudiar derecho, les sonará esto, el foro juzgo. Foro juzgo que está basado en la legislación visigoda del siglo VII. Pero no solo esto. Fernando III el Santo trabajó también para que las obras de traducción que se realizaban en Toledo siguiesen adelante. Impulsó la cultura. No solo esto, sino que impulsó el castellano como lengua vehicular. Todo esto, como luego ustedes verán, es también en parte el legado que su hijo, Alfonso X, proyectará de manera universal. Y no solo esto, sino que Fernando III el Santo tiene un peso fundamental en las leyendas de Castilla y de Toledo. Cuando un rey, o mejor dicho, cuando alrededor de un rey se genera un marco legendario, es que no es un rey cualquiera. Y las leyendas son fundamentales. Aquí hay tres tipos que defienden las leyendas con uñas y dientes. Como dice un buen amigo académico, la historia genera mitos y los mitos hacen leyendas. Aquel historiador que dice, esto es una leyenda, no me interesa, no has entendido nada. Estás completamente fuera del juego. Las leyendas te permiten acercarte a una época, un tiempo y un personaje concreto. Pero no solo esto, hay mucho más. La reconquista de Córdoba, 1236. La reconquista de Jaén, 1246. O la reconquista de Sevilla, que es la gran ciudad que marca Fernando III, 1248. En verdad, damas y caballeros, Fernando III el Santo es el auténtico padre de lo que hoy conocemos como Andalucía. El verdadero padre de Andalucía no es ningún personaje del siglo XIX o siglo XX, no. Es el rey Fernando III el Santo. ¿Y qué sucede con Fernando III el Santo y Toledo? ¿Hay algún vínculo? ¿Hay alguna ligación? Por supuesto que lo hay. A través, en este caso, de un personaje que hablé el año pasado de él, el arzobispo Jiménez de Rada. Jiménez de Rada era un personaje que nació en Navarra, pero se le conocía como el toledano. Participó en la batalla de las Navas de Tolosa. Consiguió que cruzados europeos viniesen a Castilla a luchar contra los musulmanes. Y no solo esto, sino que gracias al auspicio, al impulso de Fernando III, en 1243 concluyó una obra titulada De Rebus Hispaniae, también conocida como Historia de los Hechos de España. Es decir, damas y caballeros, un tipo que tenía muy poco de tonto, a mediados del siglo XIII, escribe una historia de España, un arzobispo de Toledo. Pero hay más. En la década de los años 20, 1220, 25, Jiménez de Rada se da cuenta que Toledo, que es la capital espiritual de España, el corazón religioso, no tiene una catedral digna de su categoría. ¿Por qué? Porque con la reconquista de Toledo en el 1085, la mezquita Alzama, la mezquita mayor de los musulmanes, se había reconvertido en catedral. Pero en verdad, incluso 140 años después, seguía teniendo más de mezquita que de catedral. Y Jiménez de Rada se da cuenta que eso no puede ser, que Toledo tiene que tener una catedral como Dios manda. Y gracias al apoyo de Fernando III el Santo, en el año 1226 se coloca la primera piedra de la catedral de Toledo. Estamos preparando en Toledo el cumpleaños de nuestra catedral, porque en 2026 se cumplirán 800 años. Así que ya tiene otra excusa para seguir viniendo a Toledo, porque va a haber una mega exposición, el Papa ya decreta el jubileo, etcétera, etcétera. Pero ojo, estamos hablando de Fernando III el Santo. ¿Por qué es el Santo? Porque fue canonizado en el siglo XVII. El Papa Clemente X, en septiembre de 1672, por la profunda religiosidad que atesoraba Fernando III, por su vida limpia, por sus virtudes y tras un proceso de beatificación que duró 27 años, más 18 años más de proceso de canonización, finalmente fue hecho santo. Fue hecho santo porque además tenía más cuestiones que lo respaldaban. Su cuerpo estaba momificado de manera natural. Un halo de santidad rodeaba dicho cuerpo. La fama de Fernando III el Santo llegaba a Roma y a prácticamente toda la cristiandad. Y es que, damas y caballeros, nosotros somos muy creyentes, los tres. No sé si ustedes lo serán o no. Pero podemos rezarle a San Fernando. A Fernando III el Santo podemos rezarle para que interceda por nosotros ante nuestro Señor. Y eso no todos los países, no todas las patrias pueden hacerlo, rezarle a un rey.
En 1246 murió su gran soporte, su madre, la reina Berenguela de Castilla, y en 1247 Jiménez de Rad, el arzobispo de Toledo. El rey santo murió en 1252 y fue enterrado en la Catedral de Sevilla. Pero claro, y para cerrar esta primera parte, hay una cuestión que no he dicho, y es que Fernando III el Santo no se casó. Por supuesto que se casó con una mujer fascinante, Beatriz de Suabia, hija de Felipe de Suabia y nieta de Federico I Barbarroja, ambos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, ambos miembros de la familia de los Hohenstaufen, la familia fundamental para lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Y de ese matrimonio entre Fernando III el Santo y Beatriz de Suabia nació, con el permiso de los reyes godos, por supuesto, nació el rey toledano por antonomasia. Nació aquí en Toledo, repito, además que se puede ver prácticamente desde el mirador que tenemos en el castillo, más o menos se puede ver el lugar en el cual nació un rey que vino a marcar nuestra historia, el rey sano, Alfonso X. Bueno, pues continúo yo tirando del hilo de los argumentos que planteaba mi compañero Daniel. Y doy las gracias a Luis Évora por haber vuelto a contar con nosotros para el Congreso y a todos los asistentes por estar hoy aquí con nosotros. Vamos a ver, la labor y la figura de Alfonso X el Sabio está íntimamente unida a la idea de continuar el proyecto político, jurídico y me atrevería a decir casi filosófico o teológico que está ya en simiente, sembrado, planteado en Fernando III el Santo. A la grandeza de Fernando III el Santo se le continúa con la grandeza y la labor de mi toledano favorito, Alfonso X. Alfonso X nace en el año 1221, muere en 1284 y va a vivir, por decirlo así, la plenitud del Toledo medieval. Ese Toledo del siglo XIII es un Toledo plenamente reconquistado y con esto quiere decir plenamente recristianizado. Y al calor de dicha reconquista y recristianización, como comentaba Daniel, se empezó a construir la propia Catedral de Toledo, marca definitiva de esa reconquista y recristianización en el año 1226. Este Toledo del siglo XIII es para mí, dentro de lo que sería el ciclo histórico toledano, quizás uno de los momentos más interesantes, efervescentes y plenos de la ciudad imperial. Y en gran medida va a ser así por el reinado de Fernando y sobre todo por el reinado de su hijo, el toledano Alfonso X el Sabio. Este apodo del sabio es el que nos acerca a la singularidad de este personaje. Alfonso X deliberadamente va a desarrollar su reinado conforme a unas directrices que permiten decir que articula de manera definitiva un Estado político medieval con vocación de hacer de España una unidad. Una unidad en el ámbito de lo jurídico, de lo histórico, de lo científico, de lo filosófico, de lo artístico y me atrevo a decir de lo mágico. Ahora veréis por qué lo digo. Su labor jurídica, histórica, científica, filosófica, artística y, entre comillas, mágica, permite articular el reino no ya en torno a un horizonte de grandeza, sino también como una puesta en marcha de un Estado medieval pleno, como casi no tiene parangón en el resto de Europa. En gran medida, nosotros siempre decimos que España nace como nación histórica en el Tercer Concilio de Toledo, con el reino visigodo de Toledo. Bien, pues me atrevería a decir que si diferenciamos nación histórica de nación política, en lo que tiene que ver con los andamiajes de esa nación política, Alfonso X en su reinado va a poner las bases. Esta labor, que he dicho jurídica, histórica, científica, filosófica, artística, incluso entre comillas, mágica, tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, con la propia ecuación personal del rey Alfonso. Él es de vocación intelectual. Es un hombre de acción intelectual. Que sea un hombre de acción intelectual no le impide ser un hombre de acción física, capaz de hacer la guerra con los moros en el sur de España, en Cádiz, en Murcia, pero lo que le caracteriza es que sin dejar la labor político-militar que corresponde al rey, él asume
porque así es su ecuación personal, esa dimensión contemplativa, intelectual, donde parte fundamental de su vida es el estudio y comprensión profunda de la Biblia. Por otro lado, coincide su reinado con las grandes sumas medievales, la suma teológica de la escolástica. Esta síntesis del conocimiento que se da en el medievo del siglo XIII se las aplica Alfonso X. Y por otro lado, y esto es para mí lo más interesante, Alfonso X se plantea su reinado conforme al ideal platónico del rey sabio. La autoridad espiritual derivará de una autoridad intelectual de dimensión sapiencial. Lo diré otra vez. La autoridad espiritual derivará de una autoridad sapiencial, de un conocimiento casi metafísico de las cosas. Esta idea, que es vertebral en el pensamiento platónico, está presente en el reinado de Alfonso X el Sabio. En este sentido, no es exagerado decir que el proyecto de Alfonso X es un proyecto de profundas raíces platónicas, donde la autoridad que deriva de la sabiduría y el conocimiento se entiende que es una autoridad de vocación perentoria y universal, que responde a su vez a esa idea de la suma, de la síntesis del conocimiento y el saber que está viviendo el medievo. Aquí diría entonces, y para nosotros, los que estamos aquí sentados, esto es muy importante, quien quiera comprender la historia de España, de Toledo, o la historia universal, tiene que saber mínimamente historia de la filosofía, historia de las ideas. La historia de la humanidad y de los procesos históricos tiene que ver con las ideas, los debates filosóficos que de fondo mueven la historia. Querer hablar de historia sin saber de un mínimo de filosofía es querer explicar, no sé qué decir, la cordillera del Himalaya sin saber nada de la tectónica de placas o la deriva continental. Bien, pues en ese ámbito de la historia, como reflejo en gran medida de procesos profundos intelectuales y filosóficos, el papel de Alfonso X es fundamental. El rey platónico de la Castilla medieval. A partir de aquí, en primer lugar, su labor jurídica, las leyes. Alfonso X tira del hilo de lo que ya ha hecho su padre Fernando III. Actualiza el fuero juzgo mediante el fuero real. El fuero real lo redacta en castellano, convierte la lengua castellana en lengua de Estado. Va a llevar a cabo a partir del fuero real una uniformización legislativa que permite cohesionar la fragmentación y atomización jurídica del mundo medieval. El mundo medieval es un mundo que tiende a confederarse en distintos fragmentos atomizables, ¿no? Ocurre en los reinos cristianos de España y en toda Europa. Bien, mediante el fuero real y el código de las 7 partidas, lleva a cabo esa uniformización que permite hablar de la plenitud jurídica de la España medieval. Revisitar ese código de las 7 partidas a día de hoy deslumbra por su profundidad jurídica y filosófica. Por otro lado, lleva a cabo una labor histórica, de síntesis histórica. Tirando el hilo del obispo Jiménez de Rada, que ha mencionado mi compañero Daniel, Alfonso X escribe la famosa Historia General de España, en pleno siglo XIII. Aquellos que a día de hoy insisten en negar que existe una identidad histórica nacional española previa a 1812, quienes insisten en esa idea o faltan a la verdad por mentira y engaño, o faltan a la verdad por ignorancia sublime. La evidencia empírica de las fuentes primarias nos dice que el rey sabio, que seguro no le llamaron el sabio por ser una razafarolas, en el siglo XIII escribió Historia General de España, que es una historia que se elabora con una especie de vocación de narrativa identitaria histórica nacional para los españoles y las españolas. Identidad histórica nacional para los españoles y las Españas. A través de esa Historia General de España, Alfonso X el Sabio, se pretende una conciencia nacional, que es narrativa de quiénes somos, cómo nos vinculamos al pasado y cómo el pasado nos sirve de espejo para saber quiénes somos. España, en este sentido, a nivel identitario, existe ya en el siglo XIII. Ya decimos que para nosotros viene de antes, en el Tercer Concilio de Toledo. Pero ojo, aquí se subraya esa narrativa identitaria histórica por el rey Alfonso X el Sabio, nuestro toledano favorito.
Pero hay más. También lleva a cabo una labor fundamental en el ámbito de las artes, mediante una cosa que es un tesoro de la cultura popular medieval, que son las cántigas de Santa María. La música popular que elabora el rey Alfonso X al hilo de músicas populares que él encuentra y ya conoce, y al hilo de leyendas populares que él encuentra y ya conoce sobre la Virgen María. Para algunos estudiosos de la ciencia de las religiones, el siglo XIII es el regreso de la diosa blanca que decía Ronald Grace, ¿verdad? A través del culto a la Virgen, las catedrales consagradas a la Virgen. Bien, pues al hilo de ese regreso, entre comillas, ¿no?, de la diosa a través de la Virgen, que diría en Robert Grace, él lo que elabora es una ingente tarea artístico-musical con unas cántigas que a su vez son recuperación, actualización y creación de leyendas milagrosas sobre la Virgen, que tienen una serie de capas de significación en la cultura popular, en las creencias populares, en la devoción del pueblo llano respecto de la Virgen, que es un tesoro. Bien estaría que los españoles de hoy en día supieran reencontrarse con ese tesoro de la tradición española, que son las cántigas de Santa María de nuestro rey Alfonso X. Luego lleva a cabo otra labor fundamental en el ámbito de la ciencia, y a su vez desde la ciencia en la magia. La ciencia entendida como conocimiento del mundo físico. Pero ojo, mundo físico que es reflejo de la inteligencia divina y que a su vez es vía a la contemplación de lo divino. Esta idea de que el conocimiento del mundo natural, el conocimiento científico del mundo natural, apela a una inteligencia divina que está detrás de las cosas, abunda a su vez en esa faceta que a mí me encanta de Alfonso X como estudioso de la tradición mágica, entendida esta como una ciencia sagrada, como un conocimiento del reverso invisible del mundo visible. Un reverso invisible del mundo visible que funciona como una especie de sabiduría perenne, suprarreligiosa y metafísica. Obviamente, cuando he dicho sabiduría perenne, suprarreligiosa y metafísica, de nuevo estoy hablando de Platón, padre espiritual de la sabiduría de Alfonso X el Sabio. De este ámbito del Toledo mágico va a hablar mi compañero Julio César. Pero ojo, el lapidario, el Picatrix, la astrología medieval toledana, las famosas tablas alfonsíes. Es un tema apasionante. Nosotros tres nos declaramos abiertamente discípulos de Alfonso X y de la tradición esotérica medieval del Toledo alfonsí. Y finalmente ya termino su proyecto de política internacional, apasionante, pendiente de discernirse en todo su significado, el llamado Fecho Imperio. Por linaje de su madre, Beatriz de Suabia, Alfonso X puede postularse al trono del llamado Sacro Imperio Romano Germánico, que, aunque sea a nivel simbólico, pues a nivel material nunca le llegó a encarnar, a nivel simbólico era la institución política por excelencia del ecúmene de la cristiandad, de la unidad europea en torno a la religión cristiana. Un imperio universal cristiano que funciona como una nueva Roma sagrada por cristianos. Bien, pues esto, Carlomagno tiene un trono al que te postulas, en este caso por linaje, y así lo va a hacer Alfonso X el Sabio. No lo conseguirá, pero en su pretensión del trono del Sacro Imperio, en su pretensión del Fecho Imperio, aparece una idea interesantísima, que es lo que yo llamo Alfonso X el rey gibelino, el gibelino toledano. Durante el medievo sufre un conflicto político interesantísimo que se llama conflicto de las investiduras, entre el llamado bando güelfo y el llamado bando gibelino. Este conflicto, de manera muy externa y superficial, aparenta ser un mero conflicto entre quienes defienden la autoridad del Papa y quienes defienden que por encima incluso del Papa estaría el emperador, al modo de los emperadores romanos. Bien, pues este conflicto político, que a veces se interpreta como una mera lucha entre un poder secular y un poder religioso, es mucho más profundo. A través del conflicto güelfo-gibelino, da la impresión de que el bando gibelino está actualizando para la cristiandad el ideal del imperium, el ideal de imperio sagrado que encontramos en la antigua Roma.
Bien, pues es interesantísimo. Alfonso X, en ese postularse al trono del imperio, está manejando las categorías propias del bando gibelino. De hecho, esa corte de Alfonso X, en la cual el estudio de la ciencia profana y de la ciencia sagrada van de la mano, me recuerda inmediatamente a Federico Barbarroja. Su corte también impregnada de ese ámbito de la alquimia, el hermetismo y la ciencia sagrada. Toledo gibelino como el Toledo de Alfonso X el Sabio. Y no solo a este nivel así que estoy comentando del fecho imperio, sino incluso en el ámbito de las leyendas medievales. En las leyendas del Grial, en el Parsifal, la leyenda templaria del Grial, Toledo como ciudad griálica, donde se desvela el misterio del Grial. Bien, pues este Toledo de Alfonso X el Sabio, entonces, para nosotros es un Toledo sapiencial, gibelino y griálico. Y daría para desarrollarlo. Me daría a mí para desarrollar un texto profuso que permitiera reencontrarnos con Toledo en esa dimensión tan, iniciática. Toledo, capital sapiencial, gibelina y griálica. Bien está que algún día me ponga con ello, pero me parece que la ocasión no es esta. Intento de pasar la palabra a mi compañero Lourdes. Buenos días, un placer auténtico estar con vosotros, gracias por vuestra asistencia, gracias también a Luis por hacer posible este congreso y aunque no perdamos el foco de la historia, sí es cierto que vamos a centrarnos en el tema de la magia, particularmente los libros de magia traducidos durante el reinado de Alfonso X el Sabio. Primero mínimamente definir un poco lo que es la magia. Hay muchas definiciones, a mí me gusta hablar de la posibilidad, la creencia que tiene el mago de poder trastocar, modificar las leyes naturales de las cosas. Fijaos que la magia podría tener además muchísimos aspectos, pero fundamentalmente la característica es la dicotomía. La magia nos gusta o es rechazada. La magia la tenemos o nos atrae. La magia está legalizada, está institucionalizada, pues por ejemplo religión oficial en el Antiguo Egipto, en Roma, en Grecia, o la magia se persigue, es herética, es falsa idolatría. Siempre vamos a tener esa dicotomía, ¿no? Pero ¿cómo se desarrolla el pensamiento mágico durante el reinado de Alfonso X el Sabio? Básicamente son tres características. Es una magia que tiene en parte una cobertura legal, es una magia culta y a la vez es una magia blanca, diríamos así como magia benéfica. Se ha hablado de los textos legales, efectivamente tenemos el Foro Real y las 7 partidas. En las 7 partidas, en la partida número 7, realmente nos habla de los adivinos y de la magia, tanto del Reino de Castilla como del Reino de León, como algo legítimo, con cobertura legal, siempre que se haga con gente o por gente de que tiene licencia. O sea que nos está intentando un poco evitar esa práctica adivinatoria o mancia por charlatanes o personas que no tienen conocimiento sobre ello. Fijaos que, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales de estos libros será la astrología. Y dentro de la astrología tenemos una ramificación conocida como la astrología judiciaria, que sería la astrología de pronósticos, las mancias, las adivinaciones. Por lo tanto, está legalizada esta magia y hay otras que están completamente fuera de esta órbita. Estaríamos hablando de la magia amatoria y de la nigromancia. Están prohibidas. La magia amatoria porque se considera que puede anular en todo o en parte la voluntad del individuo y evidentemente la nigromancia porque supuestamente contacta con demonios e incluso personas o espíritus ya fallecidos. También tendríamos que hablar de la magia culta. Es una magia codificada en libros por personas que son filólogos, traductores, políglotas y sobre todo son conocedores de los temas y textos, materias que están traduciendo. Son por lo tanto científicos, matemáticos, geómetras, son también por supuesto astrólogos, conocen de la alquimia, conocen de la cábala, enriquecen los textos que traducen, no solamente es una copia, es una magia culta codificada por lo tanto en libros. Y luego por supuesto es una magia benéfica
porque interesaba el bien no solamente para el rey, sino también para el rey, para los súbditos. Este es el marco, el contexto de los libros de magia durante el reinado de Alfonso X. Haremos referencia tan solo a tres, quizás de los más destacados, a saber, el libro del ángel Raziel, el lapidario y el Plicate. Si hablamos del primero, el libro del ángel Raziel, realmente no es un ángel, es un arcángel, según el misticismo judío. Es un libro que está compuesto por 7 tratados y nos habla de angeología, por un lado, fundamentalmente es un libro de cábala y también de astromagia. Pero fijaos que uno de los subtítulos es el Liber Salomonis, porque se dice que este libro, la primera persona que compendia y que desarrolla textualmente este libro, es el rey Salomón. ¿Cuál es el autor, supuesto autor de este libro? Alfonso X el Sabio. Hay muchas posibilidades, aquí por supuesto no se ponen de acuerdo porque explícitamente no se desarrolla lo que es el autor. Pudo ser Todros Abulafia. Todros Abulafia era quizá el cabalista más importante en ese momento en Castilla, también era poeta. Pudo ser el omnipresente Yehuda ben Moshe, pudo ser Isaac ben Said, pudieron ser varios. Pero está firmado por Alfonso X el Sabio. Posiblemente revisó la versión, enriqueció, por supuesto intervino, pero dudamos que fuera el autor. Con esto lo que pretende Alfonso es ponerse al mismo nivel que el primer traductor, entre comillas, que fue el rey Salomón. Por ello, por supuesto, hay una cadena iniciática en la cual los reyes sabios, por supuesto, están traduciendo, como digo, recopilando, enriqueciendo este conocimiento que en esencia es un conocimiento cabalístico. ¿Cuál es la línea argumental del libro de Raziel? Pues este arcángel propone ni más ni menos que entregar su propio libro a Adán y a Eva para que recuperen el paraíso perdido. Con ello tiene, por supuesto, que realizar una serie de pruebas, de iniciaciones, no dejaría de ser un camino iniciático, que está en paralelo a elementos cabalísticos como, por ejemplo, el árbol de la vida, el árbol sefilótico, ese árbol que tiene una serie de emanaciones divinas y que el iniciado o el cabalista tiene que asumir y asimilar como propias para poder llegar a conectarse con el divino. Se deja a un lado lo que es la oscuridad y se abraza la luz. Fijaos que en definitiva este tipo de caminos iniciáticos estarán plasmados evidentemente en muchísimos aspectos culturales. Si hablamos de cábala, tendremos que hablar, por supuesto, de el poder de las palabras. Para la cábala lo más importante es que la creación tiene que ver con dar nombre a las cosas. No solamente la palabra pronunciada, que genera y emite una vibración y por lo tanto transforma todo el entorno, sino también la cosificación o materialización de esa vibración que será, por lo tanto, por supuesto, la letra escrita. La palabra es creación. Las cosas que no se pueden definir o que no tienen palabra, en definitiva, y según esta teoría cabalística, no existirían. Y además, la cábala fundamentalmente se basa en el estudio de la Torá, que es la ley. Básicamente es el Pentateuco, serían los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Hay una reinterpretación simbólica y esotérica de estas grandes, por supuesto, esencias que son la esencia también del judaísmo. Por ejemplo, se aplican sistemas como la gematría o la temura. La gematría sería la correspondencia de las letras con los números y ese valor numérico también aporta un nuevo concepto, una nueva idea. Por lo tanto, estaríamos hablando siempre que las palabras significan también otras cosas, otras realidades. Y la temura, por ejemplo, es una transmutación. Es un cambio tanto de letras como de palabras también para que signifique otras cuestiones que en esencia también son las mismas. Fijaos que, por ejemplo, dentro de la gematría, si una palabra tiene un valor numérico X, evidentemente todas las palabras que tengan este valor en esencia también serán lo mismo. ¿Cómo se puede crear a partir de la palabra? Nos lo dice en el Antiguo Testamento. En el principio fue el verbo. ¿Cuál sería, por ejemplo, dentro del folclore, de las leyendas, quizás un poquito más cercano a nosotros, alguna historia que nos sale de la creación por medio de la palabra? El golem de Praga. No sé si lo conocéis, ¿no? Ese golem, que sería un ser de barro, de arcilla, que se crea con la palabra Emet, que además se escribe en la frente, que significa verdad,
y que también se escribe en algunas ocasiones debajo de la lengua, pero golem significa inacabado, es un ser imperfecto. En principio la intención es completamente positiva, ¿no? Proteger a los judíos de la judería, realmente todo sale mal, hay una catástrofe y todo evidentemente genera destrucción y caos. También nos está diciendo que las personas que no están iniciadas a la hora de crear a partir de la palabra, evidentemente pues, las consecuencias pueden ser nefastas. El golem de Praga también estaría estrechamente vinculado, por lo tanto, con el folclore cabalístico. Y luego, como detalle, este libro, el libro del Arcángel Raziel, estuvo en bibliotecas muy curiosas y una de ellas fue la biblioteca ni más ni menos que del Marqués de Villena, uno de los arquetipos de los nuevos bajomedievales que además pasaron por la ciudad de Toledo. La biblioteca del Marqués de Villena fue purgada por Fray Lope de Barrientos, por orden directa del rey de Castilla, Juan II. Juan II quería quemar todos los libros y de los pocos que se salvaron, Fray Lope de Barrientos salvó un ejemplar del libro de Raziel. La versión más completa de este libro, ¿sabéis dónde está? Está en la Biblioteca del Vaticano. Pasamos al Lapidario, segundo libro. Libro que evidentemente pues, nos habla de las piedras. Básicamente es una reducción de 360 piedras, formas, sus colores, su brillo, su resistencia, etc. Es un libro, por lo tanto, científico, un diccionario de minerales, podríamos hablar así, pero también es un libro que nos habla también de astrología y también de alquimia. Son en total 4 tratados. Se le considera autor a Yehuda ben Moshe Hakohen, y en esos elementos de las piedras y sus correspondencias tenemos sus correspondencias, por ejemplo, con planetas y con estrellas. Básicamente, los 6 planetas y la estrella principal pues son, por ejemplo, que el oro está conectado con el Sol, que la plata está conectada con la Luna, que el hierro está conectado con Marte, que el cobre con Venus, el estaño con Júpiter, evidentemente Mercurio con Mercurio y el plomo con Saturno. Todo ese tipo de correspondencias hacen que se concentren en elementos materiales, piedras, elementos cósmicos, elementos universales. También la función principal de estas piedras es la de curar. Hablaríamos de la propiedad también muy vinculada con la alquimia. La alquimia nos habla de esa piedra, que es la piedra filosofal, una piedra que supuestamente puede transmutar los metales en oro, pero que también busca la alquimia, entre otras cuestiones, conseguir una panacea, una especie de sustancia que pudiera curar, si no todas, que sí todas las enfermedades. Por lo tanto, es una aplicación medicinal, vamos a llamarlo así, donde se conjugaba una ciencia médica más o menos bueno, pues en pañales, podríamos decir, estamos hablando del siglo XIII, pero ya había diagnósticos, ya había, por supuesto, una serie de elementos de hierbas, de medicamentos para poder curar enfermedades, pero esa medicina más ortodoxa, que estaba siempre en combinación con este tipo de alternativa médica, un poco medicina mágica que se complementaba de forma magistral. El libro lapidario más importante se considera el de Toledo, sobre todo porque destacan 50 miniaturas. Y tenemos afortunadamente uno de los ejemplares con estas 50 miniaturas en la biblioteca del Escorial. Por lo tanto, también tuvimos que, ni más ni menos que Felipe II pudo tener acceso y pudo no solamente leer, sino posiblemente aplicar el conocimiento del lapidario. Luego también tendríamos un detalle que tiene que ver con las piedras y tiene que ver con la proximidad de las piedras a los reyes, ¿no? Aquí en 1947, en Toledo, las prospecciones arqueológicas de encontrar un rey portugués, Sancho Capelo, finalmente se encontró otro Sancho, que es Sancho IV el Bravo. Estamos hablando del hijo de Alfonso X el Sabio. Y este señor que se descubre realmente su momia, en parte está vestida, está calzada, y tiene además un hábito franciscano, lleva una espada y lleva una corona. La conocida como la corona de los Camafeos. Bueno, pues se han encontrado unos documentos en los cuales Alfonso X el Sabio deja en herencia a su hijo esta corona. Esta corona son una serie de eslabones de plata dorada con elementos de castillos
feos, pero sobre todo lo que destaca es la piedra preciosa del zafiro. Fijaos que el rubí y el zafiro son las piedras de los monarcas por excelencia, y la propiedad mágica que nos habla del zafiro es de dar conocimiento, de dar sabiduría, de tener una especie de clarividencia para poder resolver problemas y conflictos. Así que fijaos que tendríamos también esa corona en ese contexto de lapidar. La corona podría ser, por decirlo así, el fruto de los estudios que dio también, por supuesto, en lapidar. Y finalizamos con el Picatrix. Bueno, el Picatrix tiene pues cierta reacción. Hay mucha gente que intenta, sigue, ¿no? Siempre que se publica algo, el Picatrix tiene una repercusión realmente potente y poderosa. Y es un libro fundamentalmente de magia talismánica. Magia talismánica que a la vez está, por supuesto, conectada con la astromagia, con la astrología. Autor o pseudoautor, un señor llamado Maslama al-Madridi. Maslama el madrileño, supuestamente es un señor que nace en el siglo XI, que bueno, pues, tiene religión musulmana, es un árabe, pero que por supuesto desarrolla este libro que no se llamaba Picatrix, sino que se llamaba El Gayat al-Hakim. Se traduce como la enmienda del sabio, la meta del filósofo o el límite del mal. Realmente sabemos que esto es una hipótesis. Posiblemente sea otra vez Fijula de Moshe, que hace, fijaos si lo interesante, una única copia en castellano para uso privado y personal del rey Alfonso X el Sabio. Se basa fundamentalmente en una serie de tratados, son 4 tratados, 2 tratados de la filosofía de la magia o la teoría de la magia, en donde se hace una jerarquía de reinos. Se habla del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, también por supuesto de los humanos, en cuanto a gradación de jerarquía. Y luego también todos estos grados estarían divididos como en 3 grandes realidades: la realidad espiritual, la realidad material y el intelecto. Fijaos que el mago y la magia tendría que trabajar con el intelecto para intentar aunar todo ese mundo espiritual y bajarlo al mundo material. En definitiva, los talismanes se trataría de poder cosificar lo que serían las influencias cósmicas. Todos los talismanes tendrían, por supuesto, una serie de metales y luego también unos sigilos, que son básicamente unos dibujos con formas geométricas que intentarían concentrar todo ese poder cósmico. Por ello también se da esa especie de adagio esotérico, que es que todo lo que está arriba es igual a todo lo que está abajo, y se concentrarían ese poder cósmico dentro de esos talismanes. ¿Cuál es el talismán mitológico y legendario más famoso de todos? El sello de Salomón. El sello del anillo de Salomón, que tenía esa estrella hexagrama, de 6 puntas, son los miembros equilátero entrelazados, el cielo y la tierra otra vez conectados, y daría el poder y la capacidad al rey Salomón de evocar o invocar a los genios, a los insos, a los daimones, para poder concentrarlos dentro de ese anillo y para poder utilizarlos, entre otras cosas, por ejemplo, para la mismísima construcción del templo. Luego también tendríamos una cuestión del Picatrix un poco delicada, y es el hecho de que también se enseñan algunos talismanes para dañar, incluso para el altar. Hablaríamos que dentro de estas obras es la única sección que tendríamos, entre comillas, de una magia oscura o nefasta, aunque el autor no analiza la moralidad del bien o el mal a la hora de hacer este tipo de talismanes. Así que casi que estamos terminando, y comentaros que lo más importante del Picatrix, y además advierte, es que es un libro poderoso y peligroso, y que solamente el maestro que sabe escudriñar y desentrañar de una forma exacta los misterios y los poderes de los talismanes podrá transmitir este conocimiento a un discípulo. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, el efecto mágico del Picatrix se ha dado. Creo que no existe esa cadena iniciática que ha pasado de generación en generación, y aunque nosotros tengamos al día de hoy un ejemplar del Picatrix, creo que no podríamos si no sabríamos desarrollar el poder de este tipo de talismanes. No hay los maestros que pueden y saben, conocen de forma exhaustiva
ese tipo de interpretación dalismérica y evidentemente los discípulos tendrían, por lo tanto, esa carencia. Así que es un poco el compendio de este tipo de libros, habría para mucho más, pero evidentemente somos esclavos del tiempo y hasta aquí ha llegado la exposición. Una última cosa rapidísima, algo que debemos 3 cervezas porque estamos quedando muchísimo tiempo, de verdad, pero es algo muy rápido y muy curioso y que consideramos que cierra completamente el círculo que hemos abierto. Son solo 2 minutos. A nuestra espalda tenemos algo que para mucha gente es desconocido. Una arqueta, un arca en la cual están los restos de 2 reyes godos, y luego volvemos a los godos, de Recesvinto y de Bamba. Y alguno de ustedes dirá, hay poca gente en la historia de España que pueda estar tan loco por los godos como Daniel Gómez Aragonés, por ejemplo. Bueno, pues Alfonso X el Sabio seguramente también estaba loco por los godos. Alfonso X se dio cuenta que en Toledo no teníamos los restos de ningún rey godo. Después de la invasión musulmana, la reconquista, no quedaba ninguna tumba, o por lo menos no estaba localizada. Pero se sabía que fuera de Toledo existían los restos de 2 reyes, de Recesvinto y de Bamba, además 2 reyes potentes. Recesvinto se encontraba en lo que era la antigua villa de Cerlicós, identificada actualmente con la localidad pucelana vallisoletana de Bamba, la única localidad en España cuyo nombre comienza por W. Y en el caso de Bamba, sus restos estaban en la localidad burgalesa de Pamplona. Para coger los restos de Recesvinto no hubo problema, pero Alfonso X sí tuvo problemas para coger los restos de Bamba en Pamplona, porque la gente de Pamplona no quería dejar salir a su rey, al rey que se había retirado en el siglo VII a morir en ese lugar. Y según la tradición, con nocturnidad y alevosía, Alfonso X y sus hombres se llevaron de Pamplona los restos de Bamba y se los trajeron a Toledo. ¿Saben ustedes cómo se conoce, y además tengo muchos amigos, con el mote a la gente pamplera? Como los dormidos. Porque por la noche se llevaron los restos de su rey. Cuando los trajeron a Toledo, los cuerpos los dejaron en la cripta de Santa Leucalia, que estaba cerquita de Alcázar. Mucho tiempo después, Felipe II, en sus innumerables visitas a Toledo, pidió ver los restos de Recesvinto y de Bamba. Hasta ahí perduraba todavía su legado y su memoria. ¿Y qué sucedió? Que en el siglo XIX las tropas napoleónicas que destrozaron España de arriba abajo, y particularmente Toledo, se metieron en la cripta de Santa Leucadia y dijeron, copón, 2 reyes godos, mete la mano a ver qué sacamos. Y destrozaron todo por completo. A mediados del siglo XIX, una comisión de expertos fue a la cripta de Santa Leucadia, cogieron los restos, este Recesvinto, este Bamba, tiene 2 manos derechas, da igual, hicieron un apaño, los metieron en ese arca y en una procesión solemne los llevaron a la Catedral de Toledo, que es donde se encuentran actualmente los restos de Recesvinto y de Bamba. Y todo esto, damas y caballeros, se debe, entre comillas, a la locura de un rey sabio. Muchas gracias.